Pues hola, buenas noches amigos del cine y el misterio, y bienvenidos una noche más a las Crónicas de Pablo y a una nueva Crónica Express. Esta vez os traigo una película de animación, pero no cualquiera, sino la flamante ganadora de el Globo de Oro a Mejor Película de Animación, como es Flow, un mundo al que salvar. Una película coproducción entre Francia, Bélgica y Letonia, que ha sido la gran sorpresa dentro de los premios Globos de Oro y es también firme candidata a repetir en la gala de los Oscar. Y que nos muestra una película sin diálogos, básicamente protagonizada por animales, en un mundo posapocalíptico sin rastro siquiera de cualquier presencia humana. En ella seguimos los pasos de un gato que vive más o menos a su bola, solitario, en una casa de un artesano amante de los gatos, que tiene su finca toda rodeada de esculturas gatunas, y que de repente se ve sorprendido por una inminente inundación que le obligará a salir de esa zona de confort y embarcarse en un viaje de supervivencia y de buscar un nuevo hogar, acompañado de otros animales como un perro labrador, una capibara, un lémur y un ave secretario. Todos ellos representarán unos roles y un simbolismo que el propio director James Zilvalovis, que además también hace de guionista e incluso del compositor de la banda sonora, que teniendo en cuenta que no hay diálogo, cobra especial importancia a nivel sonoro dentro de la película, ha querido representar con cada uno de estos animales. Porque así, por ejemplo, el gato representa lo que es el miedo al cambio y la necesidad de integración y de trabajo en común y en colaboración. El perro, por supuesto, representa la lealtad, la confianza y quizá esa excesiva dependencia que, por ejemplo, se le ve inicialmente en ese grupo de otros perros al que pertenece y que luego en esa convivencia con este singular grupo de animales verá que puede haber un feedback interesante entre una sana dependencia y a la vez un perfecto equilibrio con su espacio personal. Un espacio personal y una delimitación de límites personales que representa el lémur. Al lémur le vemos muy ambicioso y ávido coleccionista de distintos enseres y objetos que va encontrando en la zona, y que es precisamente el simbolismo de ese yo posesor que además marca límites con respecto a los demás, pero que a la vez evolucionará hacia un entendimiento y una especie de hermanamiento mutuo a la hora de colaborar todos bajo un fin mayor. La capibara, por su parte, representa ese anciano mentor. Es el personaje que menos desarrollo y menos evolución tiene y se le ve como un personaje amable, un personaje integrador, que acepta en su barca a todo aquel que entra en ella y que deja hacer, respeta a todos y no impone ningún tipo de norma ni ningún tipo de presión. Y por su lado tenemos el ave secretario,
que representa el liderazgo. Le vemos experto navegante. No me preguntéis cómo y por qué los animales saben manejar el timón de un barco. Es una licencia de guión que el propio Phil Valoris no tiene interés siquiera en explicar, como otras licencias de guión, como se pueden presuponer, como ciertas actitudes o ciertas maneras muy humanas que tienen estos animales, pero a la vez también tienen actitudes bastante propias de cada animal, como por ejemplo ese miedo atávico que tiene el gato al agua, como se puede ver cada vez que esa inundación va yéndose hacia su casa, su lugar en el que está habitando, y cómo va huyendo de esa crecida de agua y cómo se ve prácticamente en la obligación de lanzarse a nadar si no quiere morir ahogado. Y a la vez el agua, que el propio Phil Valoris la asemeja como una metáfora hacia los miedos interiores, al principio se presenta como algo amenazador, algo inquietante, algo peligroso, pero cada vez que este gato, que es el protagonista de nuestra historia y que es el que más evolución tiene en el transcurso de la aventura, vemos que a medida que se va haciendo a esa aceptación de esos cambios en los que tiene que estar, esa aceptación en la colaboración con otros animales, esa especie de hermanamiento común que tienen todos los animales, hacen que esas aguas a priori peligrosas se conviertan en algo pues más sereno, más asequible, ¿no?, para las pretensiones de este gato, que incluso le veremos como él mismo se atreve a lanzarse a este proceloso mar, o este río, o esta crecida de agua, que no sabemos exactamente dónde nos encontramos. No sabemos siquiera si es la Tierra, porque nos encontramos también una especie como de pseudo vallenato, pero con unas protuberancias o unas aspectos anatómicos que chirrían con lo que es una ballena común. Pero también aparecen arquitecturas humanas que, si nos encontramos con presencias como el lemur y luego unas arquitecturas que bien podrían recordar las tibetanas o las de Asia, del subcontinente indio, podríamos atisbar que estábamos en el punto en algún punto del Índico. Pero eso chirriaría con el capibara. El capibara es un animal de Sudamérica. ¿Qué está haciendo ahí? ¿Cómo ha llegado hasta ahí? ¿Se ha marcado él solo, porque al fin y al cabo es el primero que aparece en el barco, un pedazo de viaje por todo el Pacífico para llegar a la India? Son detalles que obvia la película y que básicamente se basa y se sitúa en una plasmación de una convivencia entre estos animales tan diferentes, una colaboración, una aceptación de la nueva realidad en la que tienen que sobrevivir y un viaje básicamente hacia un nuevo hogar, que es hacia donde entenderán a dirigirse. Luego, por supuesto, también tiene componentes metafóricos, metafísicos, un componente hasta casi bíblico, porque es que casi se podría decir que este barco es un mini arca de Noé, y que luego vemos también esa conducta de los mares y de la lluvia que
casi podría asemejarse a un diluvio universal, que ha anegado las tierras y ha exterminado al ser humano, y que básicamente es ahora la naturaleza la que ha tomado conciencia de sí misma y ha recuperado lo que siempre ha sido suyo. Y son los animales los que conviven en esta nueva situación. Y en ese sentido subyace totalmente un planteamiento en pos de cuidar a la naturaleza, de aprender de los comportamientos de los animales y no ser tan destructivos como pueda ser la conducta humana. Y es una película muy a tener en cuenta. A nivel visual es abrumadora. Yo creo que es bastante merecedora de ese Globo de Oro. Es muy pictórica. De nuevo vemos una recuperación de ese estilo que intenta implementar DreamWorks, de usar una paleta de colores muy pictórica, muy de brochazos, en vez de ese hiperrealismo o ese detallismo a extremo que nos tienen acostumbrados estudios como DreamWorks, como Pixar o Disney. Los animales están muy bien animados, tienen muchas actitudes y muchas maneras que recuerdan perfectamente la conducta de cualquier tipo de animal. Yo que soy tan gatuno y que tengo a mi gatete por aquí, he podido reconocer bastantes actitudes, como por ejemplo, pues esos agazapamientos o esos temores, o la típica situación de el gato buscando un punto de luz y volviéndose un poco hiperactivo intentándolo cazar. Eso es totalmente una actitud muy gatuna y que aquí también se ve reflejada. Incluso puede dibujar una sonrisa al espectador y al amante de este tipo de animales, como es mi caso. A nivel narrativo, se le ha criticado mucho esta película por su falta de una narrativa coherente y perfectamente hilvanada. Yo la asemejo más a una especie de documental sobre animales. Y por eso, tú cuando te ves en la 2, cualquier documental de animales, no le pides una narrativa, ¿no? Simplemente pides ver cómo actúan o cómo se desarrollan o cómo interaccionan los animales entre sí. Y eso es básicamente lo que quiere representar esta película. No le pidáis un inicio, nudo y desenlace. No le pidáis un protagonista y una antagonista. No le pidáis una trama desarrollada y sesuda. Es básicamente la convivencia de estos animales y cómo tienen este viaje que es también un viaje al espectador hacia lo que es una visión del mundo de cooperación, de hermanamiento, de no ver a los diferentes, sino que todas, porque ahí vemos totalmente una unión bastante inusual de animales que a lo mejor incluso desde el punto de vista geográfico hasta el punto de vista etnográfico o zoológico no tendrán por qué llegar a convivir. Pero si nos encontramos una capibara, un lémur, un gato, un perro y un ave secretario, es que podría ser perfectamente un símil de esa inclusión y diversidad que nos lleve a todos a remar, nunca mejor dicho, teniendo en cuenta que la película se desarrolla en un barco, en la misma dirección y cooperando entre todos, salvando cualquier tipo de distancia, de dificultad o de distintos puntos de vista o de objetivos. Todos estamos en el mismo barco,
Todos tenemos nuestras mismas pretensiones de llegar a una meta y llegar a un destino común y feliz. Y en ese sentido, pues todos tendríamos que arrimar el hombro y no centrarnos en lo que nos diferencia, sino en lo que nos une, que ese es el mensaje que quiere llevar la película. La música acompaña, no es muy llamativa, es más bien música chill out, música muy relajante, muy tranquila, teniendo en cuenta que la película tampoco muestra demasiados puntos de tensión, sino si acaso a lo mejor cuando el gato se encuentra sumergido o en las aguas, o cuando en algún momento pueda caerse del barco y poder llegar a perderle de vista, situaciones que a lo mejor sí que puedan atisbarse un poco de peligro, pero que enseguida se resuelven hacia esa nueva reunión de todos los animales en pos de esa convivencia común, que luego al final se reafirma y se realza en ese final, que si no queremos entrar en spoilers no revelaré, pero que es un final emotivo, bonito y a tener en cuenta. Por todo ello, para mí esta es una película que bien merece un 7. Un 7 por la buena animación, por la buena plasmación de los caracteres de los animales, ese mensaje que tiene de convivencia, de hermanamiento, esa representación metafórica de cada aspecto de una personalidad en cada uno de los animales, y de cómo alguien más o menos se pueda llegar a sentir reflejado dentro de las actitudes que puedan tener estos tipos de animales, y que es un canto a la resiliencia, a la resistencia, a la lucha, a lo que es la supervivencia, a una oda por el cuidado y la protección de la naturaleza, y básicamente por la amistad y la convivencia y el trabajo en equipo. Y en ese sentido, pues son unos valores que también se están empezando a perder en esta sociedad cada vez más individualista, más separada, más encontrada en puntos radicales, en las que siempre se está polarizando a la sociedad en que se posicione de uno u otro punto, y eso, quieras que no, separa más que une. Y esta película lo que pretende es unir en vez de separar. Así que por eso esta película es muy recomendable y a tener en cuenta como, oye, uno de los mayores aciertos a nivel de animación del pasado 24, y que al haberse estrenado en este 25 también es punto de inflexión para este año. Y además también reivindica estas pequeñas aportes y estos pequeños estudios a nivel europeo que también se merecen tener un hueco y un reconocimiento más allá de las grandes productoras de animación como DreamWorks, Pixar, Disney o Blue Sky, todas estas Illumination. Tampoco tienen por qué hacerse de menos estas pequeñas producciones, que en esta ocasión nos encontramos con una producción europea, que ya vemos que tienen la misma o igual o incluso mayor calidad que los productos que nos traen las grandes compañías. Déjame tú en comentarios qué te ha parecido la película. Cuando la veas, si te ha resultado emotiva, a mí sí me lo ha resultado. Tiene una carga emocional interesante. Tiene esas licencias de guión, ¿para qué negarlas? De cómo saben pilotar un barco. Pues vale, te lo tienes que comer. Pero tampoco es que te saque excesivamente. Es una película de imaginación, una película de ejercicio básicamente metafórico y de
y de reflexión. No le pidáis excesivo realismo. Dentro de que es bastante realista, porque al fin y al cabo estamos acostumbrados a que en cualquier película de animación los animales hablen. Aquí no. Aquí vemos que son animales que se expresan en su lenguaje. Que, por cierto, a nivel anecdótico, los productores de esta producción, valga la redundancia, se fueron expresamente a buscar los sonidos de estos animales, en concreto a zoológicos, para grabarlos y reproducirlos de la forma más exacta posible. O sea que vemos también un proceso de investigación a nivel zoológica para representar de la forma más realista posible a estos animales que salen en la película. Así que vemos que tiene un proceso también bastante a tener en cuenta de producción. Así que reivindiquémoslo, no hagamos tanto hincapié en si la narrativa es mayor o menor, o si la lógica o la representación arquitectónica es más o menos realista o más o menos cercana o más o menos reconocible de uno u otro entorno, porque sí, las arquitecturas bien podrían ser europeas, bien podrían ser hindúes, y por supuesto luego también vemos representaciones tibetanas, o esos pináculos enormes que recuerdan un montón a las montañas chinas. Por eso puedes llegar a pensar ¿es realmente la Tierra, este planeta? No te lo dicen, pero tampoco importa. Así que déjame tú en caja de comentarios cualquier tipo de comentario que se te ocurra. Estaré encantado de leerte y crear un sano debate al respecto. Por supuesto, si no estás suscrito, te agradecería un montón que lo hicieras y apoyaras con ello este humilde canal, al igual que vendría también muy bien que le dieras un buen like a este vídeo y que lo difundieras entre tu comunidad de amigos, vecinos, compañeros de trabajo y familiares para que mi contenido pueda llegar al mayor número de gente posible y entre todos hagamos crecer esta comunidad. Y sin más, me despido como lo hacemos en el canal, diciendo que seáis buenos, que no hagáis nada de lo que yo no hiciera. Y recordad, hay muchas crónicas, pero no son las crónicas de Pablo. Hasta pronto.